Y comenzamos. Y deme 2 segundos. Ahí está. Ok. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? Estamos en un tema que es extremadamente importante para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que se supone que tiene que ser en sacrificio. Si se acuerdan ustedes la forma en la que hablaba Jesucristo, cuando él llamaba, él decía que el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Estoy minimizando lo que dice, pero él menciona esta parte de tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar nosotros en una obra constante, en este caso, de deshacernos de nosotros y en esa crucifixión, ¿sí? De todos los días y andar buscando nosotros, en este caso, tener una renovación constante hacia Dios, ¿ok? Ese versículo que les acabo de comentar es Lucas capítulo 9, versículo 23. Te los voy a leer nada más para que lo tengan. Dice Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Entonces estamos tomando este trabajo como algo serio. Estamos buscando trabajar nosotros en ir y tomar esta cruz cada día, ¿ok? O estamos respondiendo nosotros al versículo de Romanos, que es el que estamos estudiando, aunque ahorita un poquito temático, Romanos 8:13. Romanos 8:13 es el versículo en el que se basa toda esta idea de que tenemos que luchar en contra del pecado, porque dice de esta forma, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, una acción principal de la cual depende nuestra vida, dice el texto, ¿sí? Tenemos que buscar nosotros esta acción, ¿ok? Tenemos que buscar hacer morir las obras de la carne. Y lo que estuvimos observando la semana pasada acerca de cómo hacer morir las obras de la carne fueron los primeros 2 pasos, ¿sí? Les comenté, estamos viendo ahorita nosotros como unos pasos que tenemos que seguir para poder hacer morir las obras de la carne. El primer paso fue que tenemos que ser cristianos, ¿ok? Ser cristianos. Nosotros no podemos luchar en contra del pecado efectivamente si no somos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los que no son cristianos tienen a la carne como un gobernante, como aquel que rige sus vidas. Ustedes, cuando se encontraban en el mundo, cuando yo me encontraba en el mundo, nosotros vivíamos de acuerdo a la carne, de acuerdo a estas obras que tenemos que luchar ahorita en contra, ¿sí? Entonces, para poder luchar en contra de la carne, primero tengo que abandonar este gobernante. Tengo que poner a Cristo como mi gobernante, ¿sí? Y lo que hace entonces cuando tú te vuelves un cristiano es que Cristo da ese golpe principal en contra del pecado, ¿sí? Y ya que Él dio ese golpe primero, que derrocó al pecado de tu corazón, que te quitó esa impureza principal que estaba gobernando en tu ser, entonces ahora sí tú te mueves hacia la batalla y empiezas esa lucha contra el enemigo, ¿ok? O dicho de otra forma, deja primero que Cristo dé el primer golpe en el centro del pecado y después tú avanza cuando el enemigo ya es derrotable. Cuando ya lo puedes derrotar por la acción de Cristo, ahora sí comienzas tú esa batalla, ¿sí? Y eso se los comenté. Por ejemplo, con versículos como primera de Juan 3:5, que se los repito, Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, ¿sí? Cristo, su actuar en la cruz, manifestado para quitar los pecados, ¿sí? Entonces, primera acción que hay que realizar, hay que ser cristiano. Hay que estar perdonados por Dios de todas nuestras obras. Hay que luchar con el apoyo que viene por ser cristiano, ¿ok? ¿Por qué? Y ahí sigo con la idea. Unido a que estemos en Cristo, a que seamos cristianos, unido a estar en Cristo, es que Cristo nos entrega una gran cantidad de regalos.
Nos entrega las cosas que posibilitan que yo vaya en contra del pecado. ¿Sí? Cristo, chequen Efesios capítulo 1, versículo 3. Es la razón por la cual yo tengo las herramientas para poder luchar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios es que Él nos bendijo a través de Cristo. Nos bendijo, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, ahorita lo leo, pero nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Todas las cosas que necesitamos nosotros para esta lucha espiritual, por tanto, están en Cristo. ¿Sí? Y vamos a checarlo desde aquí y desde un versículo en Romanos también, ¿ok? Romanos 8. Pero chequen aquí que dice Efesios 1.3. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bendigámoslo, démosle gracias, adorémosle, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo se convierte en el medio por el cual tengo toda bendición espiritual aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo viene el perdón de los pecados, en Cristo viene el Espíritu Santo que es enviado para nosotros, en Cristo viene la palabra de Dios, en Cristo viene la posibilidad de la oración y de que yo me acerque a Dios, en Cristo viene la iglesia porque Él la establece y Él la funda y Él la respalda, en Cristo viene la confesión de pecados porque Él se convierte en ese abogado que tenemos delante del Padre, ¿sí? Toda bendición espiritual, todo lo que yo necesito espiritualmente en Cristo, incluido lo que necesito para la lucha espiritual. Eso es lo que dice Efesios 1.3, ¿sí? Y si se van a Romanos 8, chequen el versículo 32. Los espero. Pero básicamente de la forma en la que funciona este pasaje es que básicamente nos dice que Dios nos quiere dar absolutamente todas las cosas que necesitamos. ¿Ok? Y la primera cosa que Él entregó, que nos muestra que Él nos va a dar todo lo necesario, la primera cosa que entregó es Cristo. En este caso, Él entregó la vida de su propio Hijo y por eso sabemos nosotros que tenemos de todas las cosas que son necesarias para la vida. Por eso sabemos que vamos a tener nosotros de forma perpetua todo lo que necesitamos en esta lucha espiritual. ¿Ok? Porque noten el análisis de Pablo, noten la forma de pensar. ¿Por qué Dios daría a su hijo y luego no daría todo lo demás para concretar el trabajo? Si Dios da a su hijo, va a dar todo lo demás, ¿sí? O pongamos una ilustración para explicar esto, ¿ok? Pongamos una ilustración. Si tú estás, si tú estás intentando apoyar una compañía que acaba de iniciar, ¿no? Pero crees en ella tan fielmente que estás dispuesto a darle una cantidad enorme de dinero para cada uno de nosotros, pongamos un número, vamos a ponerle 100,000 pesos, ¿no? Igual es un poquito poco para una compañía, pero eso es una cantidad enorme para nosotros, ¿no? Son todos tus ahorros y vas y se los entregas a esa compañía, ¿ok? Y de repente el jefe de la compañía se acerca contigo y te dice, oye, resultó que no necesitábamos 100,000 pesos, necesitábamos 100,000 y 1,000 pesos. O sea, falta un rango de 1,000, ¿sí? De 1% de lo que ya diste, ¿sí? ¿Qué haces tú? ¿Se lo niegas y dices, no, yo nada más te voy a dar eso y dejaré que la compañía falle y caiga? No, tú dirías, pues voy a entregarte esos 1,000 que faltan, ¿sí? Y se los entregas. Entonces, de tu trabajo del mes, vas y lo agarras y se lo das. ¿Por qué? Porque los 100,000 costaron mucho más y estabas dispuesto a dárselos. ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dar los 1,000? Si Dios estuvo dispuesto a dar su hijo,
que es lo más valioso que hay en todo el universo y fuera del universo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Leo el versículo, aunque ya más o menos lo parafraseé ahorita. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Sí? Nos entrega al Hijo, por tanto, ¿cómo no nos dará también con él, junto con él todas las cosas? La respuesta para Pablo es, no hay ninguna razón concebible por la cual Dios no nos entregue junto con el Hijo todas las cosas. ¿Sí? Por eso, el segundo paso era que conocieras tú qué te dio Dios. Lo que nos dio fueron armas en contra del pecado. Entonces, el segundo paso fue conocer las armas que someten a la carne. ¿Cuáles son esas armas? Hermano, si les soy bien honesto, nos dio muchas armas. Ahorita nada más voy a mencionar 5. 2 las mencioné la semana pasada, pero les menciono brevemente otras 3, ¿ok? Las primeras 2 fueron la oración y la palabra de Dios, o la Biblia. O sea, para que luchemos en contra del pecado, necesitamos nosotros de unas armas. Ok, nos dio unas armas, disculpa. ¿Cuáles son estas armas? Fueron primeramente la oración y la palabra de Dios, que nos ayudan a luchar en contra del pecado. ¿Sí? Por ejemplo, de la oración les dije que Cristo mismo nos comanda a nosotros a que utilicemos la oración para tener fuerza para ir en contra del pecado. ¿Sí? Esa es una de las formas en las que se utiliza la oración. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 26, versículo 41. Todo esto como es repaso se lo estoy pasando así nada más, pero para que tengan la imagen completa, ¿ok? Mateo 26:41 dice, Cristo es una instrucción, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Cristo, por la debilidad que ustedes tienen, velen y oren. ¿Sí? Oren para que no entren en tentación. ¿Ok? Entonces es una de las primeras, esa es la primera arma que vimos la semana pasada. Y la segunda arma fue la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es el medio ofensivo para ir en contra del pecado. La palabra se le llama la espada del Espíritu. ¿Sí? La palabra nos ayuda a nosotros a ir en contra del pecado. Y vamos a observar un versículo que no vimos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si pueden ir a Primera de Juan 2, 1. Este versículo nos dice la razón por la cual Juan escribió su carta. ¿Sí? No me gusta el arreglo que tengo de luz. Me disculpa. Leamos primero de Juan capítulo 2, versículo 1. Chequen, dice el versículo, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Ok? Esa es una de las razones principales por las cuales escribió la palabra y por las cuales escribió Primera de Juan. ¿Sí? La escribo para que ustedes no pequen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta de qué es el pecado. Te vas a dar cuenta de qué tan aborrecible es el pecado. Vas a empezar a odiar el pecado. ¿Sí? Te vas a dar cuenta de cómo es que hay que luchar en contra de. Vas a adquirir amores que son más grandes que el pecado y vas a abandonar finalmente este pecado. ¿Sí?
todo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, se convierte en la forma en la cual nuestro camino se hace puro. Por eso dice el Salmo 119, versículo 9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Okay? Entonces, la segunda arma que tenemos la palabra de Dios que guarda puros nuestros caminos. Cuando nosotros la leemos, la meditamos, la guardamos en nuestro corazón, la realizamos, estamos nosotros luchando en contra del pecado. ¿Ok? Entonces, la segunda herramienta que vimos, la segunda arma. Vamos a ver una tercera. ¿Ok? Y esta tercera le vamos a poner la confesión de pecados. Y para eso, si se pueden quedar en Primera de Juan, regrésense al capítulo 1, versículo 9. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y chequen lo que dice ahí en la palabra. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él ese es Dios, ¿ok? Es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Okay? Entonces no ten esa idea. Si yo utilizo la confesión de mis pecados de una forma correcta, en otras palabras, me acerco con Dios con un arrepentimiento genuino en mi interior y con ese arrepentimiento le digo, he pecado, ¿sí? Delante de Él. Lo que hace Él es que me perdona, pero no solo me perdona es como que quitara en este caso esa como multa que se tiene que pagar por los pecados, esa consecuencia, ¿sí? Pero nos dice que también, aparte de limpiar esa consecuencia, también nos limpia a nosotros. Yo confieso y Él me limpia a mí, ¿sí? Me libera a mí de la maldad. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, me salto, para limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Nos limpia la confesión de pecados. Por eso es una tercera arma que tenemos nosotros. Cuarta arma, la iglesia local. Y para eso vámonos a Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. ¿Okay? Perdón si me estoy moviendo muy rápido, es que como tenemos muy poco tiempo y está muy largo este tema, yo tengo que moverme rápido. Pero bueno, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13 nos menciona que es un arma la iglesia. ¿Ok? Chequen. El versículo dice, Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, hermanos, chequen sus corazones. Checa tu corazón y ve si tienes algo de incredulidad en él, ¿no? Y lucha en contra de esa incredulidad, está diciendo el autor. O si lo colocamos nosotros en nuestro contexto de hacer morir las obras de la carne, observa las obras que hay en tu carne y ve si hay algo, si hay alguna obra ahí en tu ser. ¿Ok? Pero noten que el versículo 13 no nos dice que peleemos contra esas obras, que peleemos contra esa incredulidad solos, sino que el versículo 13 dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que en alguno de ustedes, perdón, sea endurecido por el engaño del pecado. En otras palabras, hermanos, es necesaria la iglesia local para ir en contra del pecado de cada uno de nosotros. Hay quienes piensan que la iglesia no es necesaria. Hay quienes piensan que podemos hacer esta lucha solos. Hebreos dice
no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos dice, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad de ayudar en su lucha con el pecado de otra persona y de buscar ayuda cada uno de nosotros para luchar en contra del pecado. ¿Sí? Por eso los alentaría. Y sucedió algo bien padre, si les soy bien honesto, el lunes. El lunes, después de que tuvimos el tema del estudio, una personita me mandó un mensaje y me confesó un pecado que tenía y me pidió ayuda para ir con él. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. A veces no queremos nosotros porque somos muy temerosos o muy penosos, pero eso nos ayuda a ir en contra del pecado, ¿no? Entonces ahí tenemos un arma más que sirve en contra de esta lucha. ¿Ok? Y la última arma que les iba a comentar, sin embargo, para esta tenía un versículo, pero no lo encontré, entonces si les soy bien honesto, nada más voy a decirles el arma. Pero bueno, esta arma es el ayuno, ¿ok? El ayuno se observa también en la palabra como un medio por el cual se busca la fortaleza. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el desierto, él ayuna por 40 días, antes de la lucha, antes de la batalla en contra de Satanás, ¿sí? Es un medio que él tiene para estar buscando esa fortaleza, porque cuando la carne se hace débil, el espíritu se fortalece, ¿ok? Entonces tenemos ahí una quinta herramienta, una quinta arma en contra del pecado, ¿ok? Ahora sí, vamos al tercer paso. Tercer paso para hacer morir las obras de la carne. Y a este lo vamos a llamar conocer al aliado. Le voy a poner un 3 mejor. Ahí está. Conocer al aliado. ¿Ok? Y si pueden, ahora sí, regresense a Romanos 8, Romanos 8:13, y noten otra vez qué es lo que dice el versículo. La segunda mitad, Romanos 8:13. Dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Ok? Noten, nos muestra este versículo que el Espíritu Santo tiene un rol esencial para hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? Dice, por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne. ¿Sí? Sin el Espíritu no se hace morir las obras de la carne. En otras palabras, la única forma correcta de llegar a hacer morir las obras de la carne es a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Tiene un rol tan grande dentro de este trabajo, de hecho, que podemos decir nosotros, Él es quien hace morir las obras de la carne. A pesar de que yo tengo la responsabilidad, como dice este versículo, tú tienes que hacer morir las obras de la carne, quien va a lograr hacer morir las obras de la carne va a ser el Espíritu. ¿Sí? Tú lo que tienes tu tarea es buscar hacerlas morir por el Espíritu. Y el Espíritu las hará morir. ¿Sí? ¿Por qué? Y vamos a poner una ilustración. Si tú colocas, ejemplo, la idea de las armas que estaba comentando hace un momento, pero tú colocas armas en manos de niños, algo desastroso va a pasar. ¿Sí? O si ponemos una ilustración un poquito más amigable, porque esa puede ser un poco pesada, mejor, si tú agarras un niñito y ese niñito que está acostumbrado a jugar con aviones porque le gustan mucho y tú le regalaste unos aviones de juguete, y él va y los hace volar y hace soniditos mientras los mueve. Si tú agarras ese niñito y lo colocas en denme 2 segundos porque me tardé en encontrar esta palabra, en una tabla de control de un avión, él no tendrá ni idea de qué realizar. Verá botones por todos lados, no entenderá a qué se refieren los términos, no va a saber, en otras palabras, utilizar esta herramienta. Y a pesar de que le diste una herramienta mucho mejor que ese avioncito, un avión tamaño real, aún así él no sabrá utilizarla, ¿no? Así es como somos nosotros.
tenemos herramientas verdaderas, la palabra de Dios, la oración, pero nos dice la palabra, no sabemos orar como deberíamos. Romanos 8:26. ¿Sí? Nos dice la palabra que somos gente que tiene que ir en búsqueda de un maestro diciendo, enséñanos a orar. Lucas 11:11. ¿Sí? Pues les voy a pasar estos versículos por si acaso los quieren. Pero el caso de esto es, no sabemos orar. Necesitamos a alguien que interceda por nosotros, que nos enseñe a orar. Y ese ser es el Espíritu Santo. ¿Ok? De la misma forma, con la lectura de la palabra, aunque sabemos leer y sabemos español, nosotros no sabemos leer palabra de Dios. ¿Ok? Porque lo que nos dice la Escritura es que el hombre natural, ese es cualquier persona sin Dios, el hombre natural no entiende las Escrituras, no acepta las Escrituras. ¿Por qué? Dice la palabra, 1 Corintios 2:14, lo pasé para que lo vean. Para él, para el hombre natural, son necedad las palabras de la Biblia y no las puede entender. ¿Sí? Nosotros necesitamos de alguien que nos enseñe a leer estas palabras. Y quien nos enseña a leer estas palabras es otra vez el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Dice 1 Corintios 2:10. ¿Ok? Entonces, si notan, el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro para poder ocupar estas herramientas, para poder ocupar estas armas. ¿Sí? Él se convierte en aquel que nos enseña a utilizar las armas. ¿Sí? O les voy a colocar una ilustración. Y esto porque quiero hermanos, que veamos esta necesidad de recurrir al Espíritu Santo. ¿Ok? Y nada más les recuerdo lo que sucede en Primera de Reyes, capítulo 12. Si pueden, acérquense. Primera de Reyes, capítulo 12. Y voy a leer versículos salteados desde el versículo 6. ¿Ok? Primera de Reyes 12, 6. Voy a leer la mayor parte, la verdad. Pero para que sepan, lo que sucede en este pasaje, básicamente, es que Salomón le acaba de pasar su reinado a su hijo Roboam, ¿sí? Entonces él va a comenzar a gobernar, ¿ok? Pero él es joven, es un gobernante joven, no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no sabe cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? Y esta personita Roboam, en vez de comenzar su gobierno como Salomón, que comenzó orando a Dios para que le entregara sabiduría para poder guiar a la gente, en vez de eso, Roboam, que tiene todas las herramientas para tener esta sabiduría, decide abandonarlas. ¿Sí? Ese es el resumen de este pasaje. Roboam está empezando a gobernar, pero abandona la sabiduría que tenía él para gobernar. ¿Ok? Chequen a qué me refiero. Versículo 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía. Okay, primera cosa, noten, Roboam pide consejo. ¿Ok? Está con gente que es sabia, gente mayor que él, gente que aconsejaba a su padre que era el más sabio de toda la tierra. ¿Ok? Y les dice, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve, ese fue su consejo, sírveles, ¿sí? Y les concede una petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. ¿Cuál es su consejo? Su consejo de los ancianos es, sírvele al pueblo y él te servirá a ti. ¿Sí? Versículo 8. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Abandonó el consejo de los sabios y fue por el consejo de los jóvenes que no sabían, básicamente. Les preguntó, versículo 9, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo?
que me ha dicho, aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron, así dirá este pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre les cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigará con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. ¿Ok? Entonces, básicamente él dice, voy a ser más pesado que lo que tenían con mi papá. No les voy a servir, voy a hacer que me sirvan ustedes a mí más duramente. ¿Ok? Versículo 13. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? ¿Qué causó esto? Básicamente lo que causó es rebeldía de parte del pueblo de Israel. Se separaron y abandonaron a Roboam como rey, ¿sí? Y le quitaron entonces su reinado. Versículo 19, chequen. Así, Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Versículo 20. Cuando todo Israel supo que Jeroboam, esa es otra persona, ¿noten? Había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, lo abandona el pueblo en rebeldía, se separa Israel e Israel coloca otro rey. ¿Okay? Esa es solamente una ilustración, porque lo que quiero que noten ahí es que es bien necio de una persona dejar de escuchar el consejo de sabios por el consejo de jóvenes. ¿Sí? Pero sería aún más necio de parte nuestra si nosotros dejamos de acudir al Espíritu Santo por nuestras propias fuerzas, en favor de nosotros. ¿Sí? Se supone que nosotros luchemos en contra del pecado a través del Espíritu Santo. Entonces, no lo abandonemos. Si lo abandonamos, cosas peores surgen en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y empezamos a sufrir esa sabiduría nuestra. ¿Ok? Tenemos que depender grandemente del Espíritu Santo. Entonces la aplicación del día de hoy va a ser esta idea. Depende del Espíritu Santo. Depende, escucha lo que te dice a través de la palabra de Dios, qué es lo que está haciendo ahorita para ti y para mí, y no la abandones. ¿Sí? Ahora, exactamente qué realiza el Espíritu Santo para ayudarnos en esta lucha en contra del pecado. ¿Qué realiza este Espíritu en nosotros como aliado en la lucha? Okay. La verdad es que realiza tantas cosas, hermanos, que también sigo teniendo que seleccionar cosas. Ahorita ya les dije básicamente dos cosas que realiza. Nos ayuda en la oración, nos ayuda en la lectura de la palabra. ¿Okay? Pero voy a agregar otras. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos entrega regalos. Nos entrega regalos. ¿Ok? Como por ejemplo lo que ya vimos ahorita, nos entrega el regalo de tener entendimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero les voy a decir otros tres regalos, tres regalitos que nos da el Espíritu Santo. Y se los paso de una vez. Pues básicamente estos regalos son el regalo del arrepentimiento, el regalo de la fe y el regalo del amor. ¿Ok? Quiero que noten, todos estos son regalos que vienen de parte de Dios. Tú no tienes fe porque tengas algo dentro de ti que se incline más hacia Dios que tu hermano. Tú tienes fe porque Dios envía algo de fuera de ti y te lo coloca para que tengas esa fe. ¿Sí?
que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, estos versículos nada más nos muestran eso, que Dios nos da regalos, en este caso, el regalo del arrepentimiento, el regalo de la fe y el regalo del amor. ¿Ok? Y sabemos bíblicamente que estos vienen de parte del Espíritu, porque 1 Corintios 2:12 no los menciona. ¿Ok? Vamos a leer este del arrepentimiento. Chequen, el arrepentimiento es un regalo. Tú no te arrepientes, porque en ti hay algo que quiera decir, ya no quiero mi pecado, sino te arrepientes porque el Espíritu Santo te mueve a hacer eso. ¿Ok? Chequen el versículo 2 de Timoteo 2:25. Se los pasé en el chat. ¿Ok? Dice, en este caso está hablando acerca de los maestros y dice, el maestro debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ok? Sabemos nosotros que hay dos tipos de arrepentimiento por 1 Corintios. Un arrepentimiento que es humano, pero que no hace nada en nosotros. Perdón, era 2 Corintios. De todos modos, ahorita lo vamos a leer. Pero hay uno humano que simplemente es tristeza, que solamente tienes culpa porque vas a recibir una condenación, ¿sí? Pero hay un arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento que dice, lo que hice delante de ti, Dios, eso estuvo mal, porque fue delante de ti y quiero acercarme a ti, ¿sí? Ese tipo de arrepentimiento solo viene por Dios. Viene como un regalo de parte de Dios, ¿sí? Segundo regalo, la fe. La fe, ¿qué dice Efesios 2:8? Se encuentra ahí también en el chat. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Notan? Y viene de parte de Dios. Y el amor, finalmente el amor, que dice Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado para que yo tenga de ese amor en mi corazón. ¿Sí? Y con ese amor, en el contexto de Romanos 5, con ese amor pueda resistir yo en contra de las pruebas. ¿Sí? Entonces, ese amor derramado de parte de Dios en mi corazón. ¿Ok? Y ahora amamos nosotros con el amor de Dios. Entonces, ¿notan? Todas estas cosas que son esenciales para mi lucha en contra del pecado vienen de parte de Dios y vienen a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Les digo el versículo que dice que vienen a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Sí? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y se me olvidó el otro, una disculpa. Pero bueno, esa idea, sí. Ese espíritu nos entrega todas estas cosas. Entonces, ya tenemos una idea, ¿ok? La fe que yo necesito para poder orar, la fe que yo necesito para poder leer la escritura, la fe que yo necesito para poder estar ayunando y asistiendo a una iglesia local y luchar en contra del pecado con todo esto, esa fe viene de parte de Dios. El arrepentimiento que yo necesito para la confesión de pecados, ese arrepentimiento viene de parte de Dios, ¿sí? El amor que yo necesito para poder estar luchando en contra del pecado viene de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y les digo, todas estas herramientas son esenciales para luchar en contra del pecado. Entonces ya tenemos una idea. ¿Qué realiza este Espíritu en nosotros? Nos provee con los regalos que necesitamos para luchar en contra del pecado. Y finalmente,
¿cómo lo hace? O sea, cómo nos provee de regalos este Espíritu. Voy a anotar eso. Ahí está. ¿Cómo nos provee de regalos? Eso está bien, bien importante. La respuesta sencilla es nos provee de regalos a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que hace la palabra es que nos revela a nosotros a Cristo, nos revela a nosotros la voluntad del Padre, ¿sí? Nos revela a nosotros toda buena obra que tenemos que realizar, ¿sí? Nos revela a nosotros nuestra condición, ¿sí? Por eso la palabra se convierte en ese medio que ocupa el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, noten, nada más antes de que nos movamos a los versículos, noten que se forma una línea de pensamiento bien importante para todos los cristianos. La línea de pensamiento va así. ¿Ok? La palabra, este, la palabra realiza en nosotros toda buena obra a través del actuar del Espíritu Santo. ¿Ok? Es esa idea. Por ejemplo, cuando tú naces de nuevo, ¿por qué? Porque escuchas la palabra de Dios que el Espíritu Santo utiliza para hacerte nacer de nuevo. ¿Sí? El Espíritu Santo ocupa la palabra y cuando está la palabra ahí y se revela Cristo y la voluntad de Dios, entonces tú naces de nuevo. La palabra es el medio por el cual se genera el arrepentimiento y entonces cuando una persona predica a una persona que está en error, ¿sí? Como leímos ahorita en 2 Timoteo, cuando le predica a esta persona se le es dado el arrepentimiento y conoce la verdad por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo somos salvados nosotros? Somos salvados a través, por ejemplo, a través de la fe. Espérenme, es que estoy anotándolo antes del error. Ahí está. Somos salvados a través de la fe, por gracia, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y noten qué tan grande es ese pensamiento. ¿Qué te salva a ti? A ti te salva la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo viene por la gracia de Dios. Eso es un regalo de parte de Dios, que es lo que observamos ahí arriba. Es un regalo que Él da por la palabra de Dios, que da por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo entrega a través de la palabra de Dios como un regalo la fe para que tú creas y luches en contra del pecado. ¿Ok? Entonces, ¿notan? Entonces, hermanos, por eso es que la palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo la maneja como una espada y con esa espada corta, penetra hasta el interior de tu corazón y lo transforma. ¿Okay? Ya tenemos la idea del día de hoy. Conocemos nosotros a nuestro aliado. ¿Quién es nuestro aliado? Nuestro aliado en la lucha en contra del pecado es el Espíritu Santo que realiza más que nosotros en esta lucha
a través de proveernos con todo lo necesario para esta lucha por su palabra. ¿Ok? Eso es lo que tocó el día de hoy. Vamos a terminar en oración, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, te pido que el día de hoy nos ayudes a cada uno de nosotros en esta lucha en contra del pecado, haciéndonos que nos demos cuenta que tenemos el mejor aliado. Ayúdanos a buscar la ayuda de este aliado a través de esta lectura de tu palabra, a través de valorarla como lo que no pensemos en la palabra como algo menor, sino como aquello que en verdad es utilizado por el Espíritu Santo para generar en nosotros todo tipo de buen deseo. Te pido para que tu Espíritu dé en nosotros fruto, que nos muestre a cada uno de nosotros cómo eres tú en verdad y nos ayude a ser guiados en esta pelea. Que sepamos claramente, como dice tu palabra, que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu y dejemos que Él nos guíe en esta batalla. Que no nos pensemos más fuertes de lo que somos, sino que dependamos en todo de este Espíritu Santo y que mostremos esa dependencia cada día, acercándonos en oración y acercándonos con disciplina a buscarlo en la palabra. Padre, te doy las gracias porque tú ya lo colocaste dentro de nosotros, porque tu Hijo Jesucristo lo envió para que estuviera en nuestro ser. Y te pido que nos ayudes a observarlo como vivo más claramente en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.